Saludos, mis queridos amigos y amigas. Bienvenido al canal. ¿Y tiene usted unas monedas del 2000 Sacagawea guardado en una colección, en un cajón o incluso entre sus monedas de uso diario? Pues no se apresure en gastarlo. El año 2000 fue el primer año de emisión de la moneda Sacagawea y aunque muchas de estas monedas son muy comunes, existen algunas variedades y emisiones especiales que son verdaderas piezas de colección y que pueden alcanzar hasta miles de dólares. Hoy vamos a conocer las principales monedas del 2000 Sacagawea, que también le dicen nativo americano. Conoceremos sus características, sus cantidades de acuñación y lo que las hace especiales. Así es que quédese conmigo hasta el final porque algunas de estas monedas son realmente sorprendentes. Y si a usted le gusta conocer más sobre las monedas estadounidenses, sus variedades, errores y precios, recuerde suscribirse al canal porque aquí constantemente estamos descubriendo monedas que usted debería revisar. La Casa de la Moneda de Estados Unidos creó la moneda del 2000 Sacagawea con varias características más fáciles de reconocer. Es su hermoso color dorado y su canto liso. De hecho, la moneda fue creada para solucionar algunos de los problemas que había tenido la moneda de Susan B. Anthony, porque tenía un tamaño y un color demasiado parecido a la moneda quarter, lo que hacía que muchas personas los confundieran. Es necesario mencionar ciertas características que algunas monedas Sacagawea tienen, tal como el núcleo de cobre puro y una capa exterior de latón al manganeso, que es precisamente lo que le da esa característica con aspecto dorado. Pero aquí viene lo interesante. El primer año de producción del 2000 terminó convirtiéndose en uno de los años más interesantes para los coleccionistas de la moneda Sacagawea. Empezaremos mencionando en la lista sobre las monedas Sacagawea, la del 2000 P Sacagawea. No sé pronunciarlo bien, yo lo pronuncio como Godatre, pero lo pueden leer en pantalla. Comencemos con una emisión extremadamente limitada. La moneda del 2000 P Sacagawea con un acabado especial tuvo una tirada de solamente 5,000 monedas. ¿Y qué tiene de especial? Bueno, Glenna recibió sus honorarios por el diseño del lado anverso, que fueron $5,000 en monedas Sacagawea recién acuñadas. Estas monedas fueron producidas como un acabado distintivo y son mucho más escasas que las monedas Sacagawea normales. Otra moneda que se encuentra en el listado es la moneda del 2000 P Sacagawea, pero en este caso son los que le llaman Cheerios. Ahora llegamos a una de las variedades más famosas. Esta moneda Sacagawea Cheerios, la Casa de la Moneda produjo aproximadamente 5,500 ejemplares que fueron utilizados en una promoción especial realizada junto con General Mills. Los dólares fueron colocados dentro de cajas de cereales Cheerio como parte de una campaña para promocionar la nueva moneda. Estas primeras monedas tienen un diseño de las plumas de la cola del águila diferentes al de las monedas de producción regular. En la variedad Cheerios, las líneas de las plumas son más prominentes y presentan un diseño inicial que posteriormente fue modificado. La diferencia puede ser bastante sutil, por lo que hay que observar el lado reverso cuidadosamente. Lo curioso es que los coleccionistas no identificaron oficialmente esta variedad hasta el año 2005.
Para entonces, muchas de estas monedas ya habían sido gastadas, regaladas o simplemente desaparecieron de circulación. Y aquí está la razón por la que esta moneda llama tanto la atención. Cuando aparece en subasta, algunos ejemplares pueden alcanzar precios de miles de dólares. Ahora hablemos de otra moneda, que es la moneda del 2000 W o W, como le digan en su país, Sacagawea de oro. Y ahora llegamos a una moneda verdaderamente extraordinaria. Según la información proporcionada, se acuñaron originalmente 39 ejemplares de oro de 22 quilates. Además, estas monedas utilizaban el diseño del lado reverso del prototipo, con detalles muy marcados en las plumas de la cola del águila. Las ventas que hubo se convirtieron inmediatamente en algunas de las monedas modernas estadounidenses más escasas y costosas para los coleccionistas. Por eso cuando hablamos de precio, esta es una de las emisiones que definitivamente se encuentra en otra categoría. Veamos la siguiente moneda y es la del 2000p Sacagawea. Ahora pasemos a una moneda mucho más común. Esta moneda tuvo una enorme producción de aproximadamente 767.140.000 monedas. Pero hay un dato curioso. Varios cientos de millones de dólares Sacagawea producidos en Filadelfia y Denver fueron enviados a Ecuador, donde circularon ampliamente en el comercio cotidiano. Así es que estos dólares no solamente forman parte de la historia de la numismática estadounidense, sino también de la circulación monetaria internacional. La siguiente moneda ha sido producida en la Casa de la Moneda de Denver y tuvo una acuñación de aproximadamente 518.916.000 monedas. Por lo tanto, también es una moneda bastante común. Lo complicado es encontrar uno en grados de conservación muy altos. La información indica que el mejor grado certificado por NGC es de MS69. Bueno, hasta ahora. La siguiente moneda proviene de un conjunto de monedas llamada 2000 de Sacagawea del milenio. Y ahora tenemos otra emisión bastante interesante. Estas monedas del milenio tuvo una cantidad mucho más limitada. Solamente se produjeron 75.000 ejemplares. Y estas monedas formaban parte del United States Millennium Coin and Currency Set, o sea, en un conjunto, que incluía 3 piezas principales. La moneda del 2000 American Silver Eagle, obviamente la moneda del 2000 de Sacagawea y un billete de $1 de la Reserva Federal, cuyo número de serie comenzaba con el 2000. La Casa de la Moneda vendía este set por $39. Sin embargo, hoy en día el precio ha aumentado. Los he visto en línea aproximadamente por más de $100. Y la Sacagawea, incluyendo en este set, tenía un acabado distintivo, muy parecido al acabado de la moneda de Kodakre. Otra moneda del 2000 es la de 2000 S Sacagawea de prueba. De estas monedas se produjo 4.047.904 monedas. De hecho, el mejor grado indicado es de PF70 Ultracambio. Y vi en línea en la casa de subasta de Great Collection que estaban alrededor de $50 o un poquito más. Bueno, es aproximado su precio. Y estas monedas fueron incluidas en los juegos de prueba de la Casa de la Moneda de ese año. Y por su acabado especial, o sea, la moneda Proof,
de prueba se distingue fácilmente de una moneda destinada a la circulación. Pero recuerden, no todas las monedas proof tienen automáticamente un valor extraordinario. El estado de conservación, o bueno, su grado, la certificación y las características específicas de cada ejemplar pueden influir considerablemente en su precio. Veamos la famosa moneda mula. Y diré que los que desconocen que en la numismática una mula o moneda de mula es una moneda fabricada accidentalmente o intencionalmente, utilizando dos tipos de troqueles que normalmente no deberían combinarse. En este caso tenemos algo increíble. En el lado anverso de un Washington Quarter combinado con el lado reverso de la moneda Sacagawea. O sea, dos monedas diferentes en una sola pieza. Tal vez se pregunte, ¿y los precios? Bueno, estas monedas pueden alcanzar precios extremadamente elevados, precisamente porque son extraordinariamente raras. Sus precios pueden ser aproximados. De hecho, para darle un precio, hubo una moneda certificada que se llegó a vender por $125,000. Y estoy segura que habrá mejores precios en otras monedas mula con buen grado. Entonces, ¿tiene alguna moneda del 2000 Sacagawea en su colección? Bueno, tal vez del 2000P, 2000D o una moneda de prueba o quizás una moneda que presenta algunas características diferentes. Déjeme saberlo en los comentarios. Me gustaría leer lo que usted tiene que decir. Y si este video le ayudó a conocer mejor las monedas del 2000 Sacagawea, no olvide darle me gusta y compartir mis videos con otros coleccionistas o en las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.